Se convino, pues, que el ingeniero y el corresponsal pasarían el día en las chimeneas, a fin de examinar el litoral y la meseta superior. Durante este tiempo, Nab, Harbert y el marino volverían al bosque, renovarían la provisión de leña y harían acopio de todo animal de pluma o de pelo que pasara a su alcance. Partieron, pues, hacia las 10 de la mañana. Harbert, confiado; Nab, alegre; Pencroff, murmurando para sí: si a mi vuelta encuentro fuego en casa, es porque el rayo en persona habrá venido a encenderlo. Los tres subieron por la orilla y, al llegar al recodo que formaba el río, el marino, deteniéndose, dijo a sus compañeros: comenzaremos siendo cazadores o leñadores. Cazadores, contestó Harbert, ya está Top en su sitio. Cacemos, pues, respondió el marino, después volveremos aquí para hacer nuestra provisión de leña. Dicho esto, Harbert, Nab y Pencroff, después de haber arrancado 3 ramas del tronco de un joven abeto, siguieron a Top, que saltaba entre las altas hierbas. Aquella vez los cazadores, en lugar de seguir el curso del río, se internaron directamente en el corazón mismo del bosque. Hallaron los mismos árboles que el primer día, pertenecientes la mayor parte de ellos a la familia de los pinos. En ciertos sitios donde el bosque era menos espeso, había matas aisladas de pinos que presentaban medidas más considerables, y parecían indicar, por su altura, que aquella comarca era más elevada en latitud de lo que suponía el ingeniero. Algunos claros, erizados de troncos roídos por el tiempo, estaban cubiertos de madera seca, y formaban así inagotables reservas de combustible. Después, pasados los claros, el bosque se estrechó y se hizo casi impenetrable. Guiarse en medio de aquellas masas de árboles, sin ningún camino trazado, era bastante difícil. Por esto el marino, de cuando en cuando, establecía jalones, rompiendo algunas ramas que debían señalarles el camino a su vuelta. Pero quizá no había hecho bien en no seguir el curso del río, como Harbert y él habían hecho en su primera excursión, porque después de una hora de marcha no se había dejado ver ni una sola pieza de caza. Top, corriendo bajo las altas hierbas, no levantaba más que avecillas a las cuales no se podían aproximar. Los mismos curucús eran absolutamente invisibles, y probablemente el marino se vería forzado a volver a la parte pantanosa del bosque, en la cual había operado tan felizmente en su pesca de tetraos. Pencroff, dijo Nab en tono algo sarcástico, si esta es la casa que ha prometido llevar a mi amo, no necesitará fuego para asarla. Paciencia, Nab, contestó el marino, no faltará casa a la vuelta. ¿No tiene confianza en el señor Smith? Sí. Pero ¿no cree usted que hará fuego? Lo creeré cuando la madera arda en la lumbre. Arderá, puesto que mi amo lo ha dicho. Veremos. Entretanto, el sol no había aún llegado al más alto punto de su curso en el horizonte. La exploración continuó y fue útilmente señalada por el descubrimiento que Harbert hizo de un árbol cuyas frutas eran comestibles. Era el pino piñonero, que producía un piñón excelente, muy estimado en las regiones templadas de América y Europa. Aquellos piñones estaban maduros y Harbert los señaló a sus 2 compañeros, que comieron en abundancia. Vamos, dijo Pencroff, tendremos algas a guisa de pan, moluscos crudos a falta de carne, y piñones para postre. Tal es la comida de las personas que no tienen una cerilla en los bolsillos. No hay que quejarse, contestó Harbert. No me quejo, añadió Pencroff, solamente repito que la carne brilla demasiado por su ausencia en estas comidas. No es ese el parecer de Top, exclamó Nab, y corrió hacia un matorral en medio del cual había desaparecido el perro ladrando. A los ladridos de Top se mezclaron unos gruñidos singulares. El marino y Harbert habían seguido a Nab. Si había allí caza, no era el momento de discutir cómo podrían coserla, sino cómo podrían apoderarse de ella. Los cazadores, apenas entraron en la espesura, vieron a Top luchando con un animal, al que tenía por la oreja. El cuadrúpedo era una especie de cerdo de unos 2 pies y medio de largo, de un color negruzco, pero menos oscuro en el vientre. Tenía un pelo duro y poco espeso, y sus dedos, fuertemente adheridos entonces al suelo, parecían unidos por membranas. Harbert creyó reconocer en aquel animal un cabiai, es decir, uno de los más grandes individuos del orden de los roedores. Sin embargo, el cabiai no luchaba con el perro. Miraba estúpidamente con sus ojazos profundamente hundidos en una espesa capa de grasa. Quizá veía al hombre por primera vez. Entretanto, Nab con su bastón bien asegurado en la mano iba a descargar un golpe al roedor, cuando éste, desprendiéndose de los dientes de Top, que no se quedó más que con un trozo de su oreja, dio un gruñido, se precipitó sobre Harbert, a quien hizo vacilar, y desapareció por el bosque. «¡Ah, pillo!», exclamó Pencroff. Inmediatamente los 3 se lanzaron, siguiendo las huellas de Top, y en el momento en que iban a alcanzarlo, el animal desapareció bajo las aguas de un vasto pantano, sombreado por grandes pinos seculares. Nab, Harbert y Pencroff se habían quedado inmóviles.
Top se arrojó al agua, pero el caviar, oculto en el fondo del pantano, no aparecía. Esperemos, dijo el joven, ya saldrá a la superficie para respirar. ¿No se ahogará?, preguntó Nab. No, contestó Harbert, porque tiene los pies palmeados y casi es un anfibio. Pero aguardemos. Top había seguido nadando. Pencroff y sus dos compañeros fueron a ocupar cada uno un punto de la orilla, a fin de cortar toda retirada al caviar, que el perro buscaba nadando en la superficie del pantano. Harbert no se había equivocado. Después de unos minutos, el animal volvió a la superficie del agua. Top, de un salto, se lanzó sobre él y le impidió sumergirse de nuevo. Un instante después el caviar, arrastrado hasta la orilla, había muerto de un bastonazo de Nab. ¡Hurra!, exclamó Pencroff, que empleaba con frecuencia este grito de triunfo. Ahora solo falta fuego, y este roedor será roído hasta los huesos. Pencroff cargó el caviar sobre sus espaldas y, calculando por la altura del sol que debían ser cerca de las 2 de la tarde, dio la señal de regreso. El instinto de Top no fue inútil a los cazadores que, gracias al inteligente animal, pudieron encontrar el camino ya recorrido. Media hora después llegaron al recodo del río. Como había hecho la primera vez, Pencroff formó rápidamente una especie de almadía, aunque faltando fuego le parecía aquello una tarea inútil y, llevando la leña por la corriente, volvieron a las chimeneas. El marino estaba a unos 50 pasos de ellas. Se detuvo, dio un hurra formidable y, señalando con la mano hacia el ángulo de la quebrada, exclamó: Harbert. Nab, mirad. Una humareda se escapaba en torbellinos de las rocas. 10. La subida a la montaña. Algunos instantes después los tres cazadores se encontraban delante de una lumbre crepitante. Cyrus Smith y el corresponsal estaban allí. Pencroff los miró a uno y a otro alternativamente sin decir una palabra, con su caviar en la mano. Ya lo está viendo, amigo, exclamó el corresponsal. Hay fuego, verdadero fuego, que asará perfectamente esa magnífica pieza, con la cual nos regalaremos dentro de poco. ¿Pero quién lo ha encendido?, preguntó Pencroff. El sol. La respuesta de Gédéon Spilett era exacta. El sol había proporcionado aquel fuego del que se asombraba Pencroff. El marino no quería dar crédito a sus ojos, y estaba tan asombrado, que no pensó siquiera en interrogar al ingeniero. ¿Tenía usted una lente, señor?, preguntó Harbert a Cyrus Smith. No, hijo mío, contestó este, pero he hecho una. Y mostró el aparato que le había servido de lente. Eran simplemente los dos cristales que había quitado al reloj del corresponsal y al suyo. Después de haberlos limpiado en agua y de haber hecho los dos bordes adherentes por medio de un poco de barro, se había fabricado una verdadera lente, que, concentrando los rayos solares sobre un musgo muy seco, había determinado la combustión. El marino examinó el aparato y miró al ingeniero sin pronunciar palabra. Pero su mirada era todo un discurso. Sí, para él, Cyrus Smith, si no era un dios, era seguramente más que un hombre. Por fin, recobró el habla y exclamó: Anote usted eso, señor Spilett, anote eso en su cuaderno. Ya está anotado, contestó el corresponsal. Luego, ayudado por Nab, el marino dispuso el asador, y el caviar, convenientemente destripado, se asaba al poco rato, como un simple lechoncillo, en una llama clara y crepitante. Las chimeneas habían vuelto a ser habitables, no solamente porque los corredores se calentaban con el fuego del hogar, sino también porque habían sido restablecidos los tabiques de piedras y de arena. Como se ve, el ingeniero y su compañero habían empleado bien el día. Cyrus Smith había recobrado casi por completo las fuerzas y las había probado subiendo sobre la meseta superior. Desde ese punto, su vista, acostumbrada a calcular las alturas y las distancias, se había fijado durante largo rato en el cono, a cuyo vértice quería llegar al día siguiente. El monte, situado a unas 6 millas al noroeste, le parecía medir 3.500 pies sobre el nivel del mar. Por consiguiente, la vista de un observador desde su cumbre podía recorrer el horizonte en un radio de 50 millas por lo menos. Era, pues, probable que Cyrus Smith resolviera fácilmente la cuestión de si era isla o continente, a la que daba, no sin razón, la primacía sobre todas las otras. Cenaron regularmente. La carne del caviar fue declarada excelente y los sargazos y los piñones completaron aquella cena, durante la cual el ingeniero habló muy poco. Estaba muy preocupado por los proyectos del día siguiente. Una o dos veces, Pencroff expuso algunas ideas sobre lo que convendría hacer, pero Cyrus Smith, que era evidentemente un espíritu metódico, se contentó con sacudir la cabeza. Mañana, repetía, sabremos a qué atenernos y haremos lo que proceda en consecuencia. Terminó la cena, arrojaron en el hogar nuevas brazadas de leña, y los huéspedes de las chimeneas, incluso el fiel Top, se durmieron en un profundo sueño.
Ningún incidente turbó aquella apacible noche, y al día siguiente, 29 de marzo, frescos y repuestos, se levantaron dispuestos a emprender aquella excursión que había de determinar su suerte. Todo estaba preparado para la marcha. Los restos del caviar podían alimentar durante 24 horas a Cyrus Smith y a sus compañeros. Por otra parte, esperaban avituallarse por el camino. Como los cristales habían sido puestos en los relojes del ingeniero y del corresponsal, Pencroff quemó un poco de trapo que debía servir de yesca. En cuanto al pedernal, no debía faltar en aquellos terrenos de origen plutónico. Eran las 7:30 de la mañana cuando los exploradores, armados de palos, abandonaron las chimeneas. Siguiendo la opinión de Pencroff, les pareció mejor tomar el camino ya recorrido a través del bosque, sin perjuicio de volver a otra parte. Esta era la vía más directa para llegar a la montaña. Volvieron, pues, hacia el ángulo sur y siguieron la orilla izquierda del río, que fue abandonada en el punto en que doblaba hacia el sudoeste. El sendero abierto bajo los árboles verdes fue encontrado y, a las 9, Cyrus Smith y sus compañeros llegaban al lindero occidental del bosque. El suelo, hasta entonces poco quebrado, pantanoso al principio, seco y arenoso después, acusaba una ligera inclinación que remontaba del litoral hacia el interior de la comarca. Algunos animales fugitivos habían sido entrevistos bajo los grandes árboles. Top les hacía levantar, pero su amo lo llamaba enseguida, porque el momento no era propicio para perseguirlos. Más tarde ya se vería. El ingeniero no era un hombre que se distrajera ni se dejara distraer en su idea fija. Puede afirmarse que el ingeniero no observaba el país en su configuración, ni en sus producciones naturales. Su único objeto era el monte que pretendía escalar y al que iba directamente. A las 10 hicieron un alto de algunos minutos. Al salir del bosque, el sistema orográfico del país había aparecido a sus miradas. El monte se componía de dos conos. El primero, truncado a una altura de unos 2.500 pies, estaba sostenido por caprichosos contrafuertes, que parecían ramificarse como los dientes de una inmensa sierra aplicada al cuello. Entre los contrafuertes se cruzaban valles estrechos, erizados de árboles, cuyos últimos grupos se elevaban hasta la truncadura del primer cono. Sin embargo, la vegetación parecía ser menos abundante en la parte de la montaña que daba al nordeste y se divisaban lechos bastante profundos, que debían ser corrientes de lava. Sobre el primero descansaba un segundo cono, ligeramente redondeado en su cima, que se sostenía inclinado, semejante a un inmenso sombrero inclinado sobre la oreja. Parecía formado de una tierra desnuda de vegetación, sembrada en muchas partes de rocas rojizas. Convenía llegar a la cima del segundo cono y la arista de los contrafuertes debía ofrecer el mejor camino para la subida. Estamos en un terreno volcánico, había dicho Cyrus Smith, y sus compañeros, siguiéndole, empezaron a subir poco a poco la cuesta de un contrafuerte, que, por una línea sinuosa y por consiguiente más franqueable, conducía a la primera meseta. Los accidentes eran numerosos en aquel suelo, al que habían convulsionado evidentemente las fuerzas plutónicas. Acá y allá se veían bloques graníticos, restos innumerables de basalto, piedra pómez, obsidiana y grupos aislados de esas coníferas que, algunos centenares de pies más abajo, en el fondo de estrechas gargantas, formaban espaciosas espesuras, casi impenetrables a los rayos del sol. Durante la primera parte de la ascensión en las rampas inferiores, Harbert hizo observar las huellas que indicaban el paso reciente de fieras. O de animales. Esos animales no nos cederán quizá de buena gana su dominio, dijo Pencroff. Bueno, contestó el reportero, que había cazado ya el tigre en India y el león en África, procuraremos desembarazamos de ellos, pero, entre tanto, andemos con precaución. Iban subiendo poco a poco, pero el camino, que aumentaba con los rodeos que había que dar para superar los obstáculos que no podían ser vencidos directamente, se hacía largo. Algunas veces el suelo faltaba y se encontraban en el borde de profundas quebradas, que no podían atravesar sin dar rodeos. Volver sobre sus pasos, para seguir algún sendero practicable, exigía tiempo y fatiga a los exploradores. A mediodía, cuando la pequeña tropa hizo alto para almorzar al pie de un ancho bosquecillo de abetos, cerca de un pequeño arroyuelo que se precipitaba en cascadas, estaba a medio camino de la primera meseta, a la que no creían llegar hasta que hubiera caído la noche. Desde aquel punto el horizonte del mar se ensanchaba, pero, a la derecha, la mirada detenida por el promontorio agudo del sudoeste no podía determinar si la costa se unía o no por un brusco rodeo a alguna tierra que estuviese en último término. A la izquierda, el rayo visual se aumentaba algunas millas al norte. Sin embargo, desde el noroeste, en el punto que ocupaban los exploradores, se encontraba y detenía absolutamente por la arista de un contrafuerte de forma extraña que formaba la base poderosa del cono central. No se podía presentir nada aún acerca de la cuestión que quería resolver Cyrus Smith. A la una continuaron la ascensión. Fue preciso bajar hacia el sudoeste y entrar de nuevo en los matorrales bastante espesos.
Allí, bajo la sombra de los árboles, volaban muchas parejas de gallináceas de la familia de los faisanes. Eran los tragopanes, adornados de una papada carnosa que pendía de sus gargantas, y de dos delgados cuerpos cilíndricos en la parte posterior de sus ojos. Entre estas parejas, de la magnitud de un gallo, la hembra era uniformemente parda, mientras que el macho resplandecía con su plumaje rojo, sembrado de manchas blancas y redondas. Gedeon Spilett, con una pedrada, diestra y vigorosamente lanzada, mató a uno de los tragopanes, al cual Pencroff, a quien el aire libre le había abierto el apetito, vio caer con gran satisfacción. Después de haber abandonado aquellos matorrales, los exploradores, ayudándose unos a otros, treparon por un talud muy empinado, que tendría unos 100 pies, y llegaron a un piso superior, poco provisto de árboles, y cuyo suelo tenía una apariencia volcánica. Tratábase entonces de volver hacia el este, describiendo curvas que hacían las pendientes más practicables, porque eran ya más duras, y cada cual debía escoger con cuidado el sitio en donde posaba su pie. Nab y Harbert marchaban a la cabeza, Pencroff a retaguardia, y entre ellos, Ciro y el corresponsal. Los animales que frecuentaban aquellas alturas, y cuyas huellas no faltaban, debían pertenecer necesariamente a esas razas de pie seguro y de espina flexible, gamuzas o cabras monteses. Vieron algunos de ellos, pero no fue este el nombre que les dio Pencroff, porque en cierto momento exclamó: «Cameros». Todos se detuvieron a 50 pasos de media docena de animales de gran corpulencia, con fuertes cuernos encorvados hacia atrás y achatados hacia la punta, de vellón lanudo, oculto bajo largos pelos de color leonado. No eran cameros ordinarios, sino una especie comúnmente extendida por las regiones montañosas de las zonas templadas, a la que Harbert dio el nombre de muflas. ¿Se puede hacer con ellos guisados y chuletas?, preguntó el marino. Sí, contestó Harbert. Pues, entonces, son carneros, dijo Pencroff. Aquellos animales permanecían inmóviles entre los trozos de basalto, mirando con ojos admirados, como si vieran por primera vez bípedos humanos. Después, despertándose súbitamente su miedo, desaparecieron saltando entre las rocas. «Hasta la vista», les gritó Pencroff con un tono tan cómico, que Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert y Nab no pudieron por menos que soltar la carcajada. La ascensión continuó. Frecuentemente se observaban en ciertos declives huellas de lava muy caprichosamente estriada. Pequeñas olfataras cortaban a veces el camino que recorrían los expedicionarios y les era preciso seguir sus bordes. En algunos puntos el azufre había depositado bajo la forma de concreciones cristalinas, en medio de las materias que preceden generalmente a las erupciones de lava, pusolanas de granos irregulares y muy tostadas, cenizas blancas hechas de una infinidad de pequeños cristales feldespáticos. En las cercanías de la primera meseta, formada por la truncadura del cono inferior, las dificultades de la ascensión fueron grandes. Hacia las 4 de la tarde, la extrema zona de los árboles había sido ya pasada, y no veían sino aquí o allá algunos pinos flacos y descarnados que debían tener la vida dura para resistir en aquellos parajes los grandes vientos del mar. Felizmente para el ingeniero y sus compañeros el tiempo era bueno y la atmósfera estaba tranquila, porque una violenta brisa, en una altitud de 3000 pies, hubiera impedido sus evoluciones. La pureza del cielo en el cenit se sentía a través de la transparencia del aire. Una perfecta calma reinaba alrededor de ellos. No veían ya el sol, entonces oculto por la vasta pantalla del cono superior que encubría la mitad del horizonte al oeste, y cuya sombra enorme, prolongándose hasta el litoral, crecía a medida que el radiante astro bajaba en su curso diurno. Algunos vapores, brumas más que nubes, empezaban a mostrarse al este, y se coloreaban con toda la gama espectral bajo las acciones de los rayos solares. 500 pies solamente separaban a los exploradores de la meseta a donde querían llegar, a fin de establecer un campamento para pasar la noche, pero aquellos 500 pies se alargaron hasta más de 2 millas por los zigzags que tuvieron que describir. El suelo, por decirlo así, faltaba a sus pies. Las pendientes presentaban con frecuencia un ángulo tan abierto, que se deslizaban los pies por el lecho de lava, cuando las estrías, gastadas por el aire, no ofrecían un punto de apoyo suficiente. En fin, empezaba a oscurecer y era ya casi de noche, cuando Cyrus Smith y sus compañeros, muy cansados por una ascensión de 7 horas, llegaron a la meseta del primer cono. Trataron entonces de organizar el campamento y de reparar sus fuerzas cenando primero y durmiendo después. Aquel segundo piso de la montaña se elevaba sobre una base de rocas, en medio de las cuales se encontraba fácilmente un abrigo. El combustible no era muy abundante, sin embargo, se podía obtener fuego por medio de musgos y hierbas secas que crecían en ciertas partes de la meseta. Mientras el marino prepara la lumbre con piedras que dispuso al efecto, Nab y Harbert se ocuparon de amontonar combustible. Volvieron pronto con su carga de leña. Arrancaron algunas chispas al pedernal, que comunicaron fuego al trapo quemado, y, al soplo de Nab, se desarrolló en pocos instantes una llama bastante viva al abrigo de las rocas.
Aquel fuego no estaba destinado más que para combatir la temperatura un poco fría de la noche, y no fue empleado para cocer el faisán, que Nab reservaba para el día siguiente. Los restos del caviar y algunas docenas de piñones formaron los elementos de la cena. No eran aún las 6:30 cuando todo estaba terminado. Cyrus Smith tuvo entonces la idea de explorar, en la semioscuridad, aquel largo asiento circular, que soportaba el cono superior de la montaña. Antes de descansar, quería saber si aquel cono podría ser recorrido por su base, para el caso de que sus flancos, demasiado empinados, lo hicieran inaccesible hasta el vértice. Aquella cuestión no dejaba de preocuparlo, porque era posible que, de la parte en que el sombrero se inclinaba, es decir, hacia el norte, la meseta no fuera practicable. Ahora bien, si no podía llegar a la cima de la montaña, y si por otra parte no se podía dar la vuelta a la base del cono, sería imposible examinar la parte occidental del país, y el objeto de la ascensión no se conseguiría. Así, pues, el ingeniero, sin pensar en su cansancio, dejando a Pencroff y a Nab organizar las camas y a Gedeon Spilett anotar los incidentes del día, siguió la base circular de la meseta, dirigiéndose hacia el norte, acompañado de Harbert. La noche era buena y tranquila, y la oscuridad poco profunda aún. Cyrus Smith y el joven marchaban el uno junto al otro sin hablar. En ciertos sitios la meseta se ensanchaba mucho delante de ellos y pasaban sin molestia. En otros, obstruida por hundimientos, no ofrecía más que una estrecha senda, sobre la cual dos personas no podían caminar de frente. Después de una marcha de cerca de 20 minutos, Ciro y Harbert tuvieron que detenerse. A partir de aquel punto las pendientes de los dos conos se unían. No había base que separara las dos partes de la montaña, y dar la vuelta al cono por unas pendientes inclinadas unos 60 grados era imposible. Pero si el ingeniero y el joven tuvieron que renunciar a seguir una dirección circular, en cambio comprendieron la posibilidad de emprender directamente la ascensión del cono. En efecto, delante de ellos se abría una profunda cavidad en las paredes del cono. Era la boca del cráter superior, el cuello, si se quiere, por el cual se escapaban materias eruptivas líquidas en la época en que el volcán estaba en actividad. Las lavas endurecidas, las escorias solidificadas formaban una especie de escalera natural, de anchos escalones, que debían facilitar el ascenso a la cima de la montaña. Una mirada fue suficiente a Cyrus Smith para reconocer aquella disposición y, sin vacilar, seguido del joven, se introdujo en la enorme boca, en medio de una oscuridad creciente. Tenían todavía una altura de 1000 pies que escalar. ¿Los declives interiores del cráter serían practicables? Ya lo verían. El ingeniero continuaría su marcha ascendente hasta que fuera detenido. Felizmente los declives, muy prolongados y sinuosos, describían anchas muescas en el interior del volcán y favorecían la marcha de la ascensión. En cuanto al volcán, no podía dudarse que estaba completamente apagado. Ni siquiera una humareda se escapaba de sus costados. Ni una llama se descubría en las profundas cavidades. Ni un gruñido, ni un murmullo, ni un estremecimiento salía de aquel pozo oscuro, que llegaba quizá hasta las entrañas del globo. La misma atmósfera, dentro del cráter, no estaba saturada de ningún vapor sulfuroso. No se trataba del sueño de un volcán, sino de su completa extinción. La tentativa de Cyrus Smith debía tener buen éxito. Poco a poco Harbert y él subieron por las paredes interiores, vieron ensancharse el cráter sobre su cabeza. El radio de aquella porción circular del cielo, comprendido entre los bordes del cono, se fue aumentando sensiblemente. A cada paso que daban Cyrus Smith y Harbert, nuevas estrellas aparecían en el campo de su visión. En el cielo austral brillaban magníficas constelaciones. En el cenit resplandecía con luz purísima la espléndida Antares del Escorpión y no lejos la Beta del Centauro, que se supone es la estrella más cercana del globo terrestre. Después, a medida que se ensanchaba el cráter, aparecían Fomalhaut de Piscis, el Triángulo Austral y, por último, cerca del polo antártico del mundo, la resplandeciente Cruz del Sur, que reemplazaba a la polar del hemisferio boreal. Eran cerca de las 8, cuando Smith y Harbert pusieron el pie en la cresta superior del monte, en la cima del cono. La oscuridad era completa entonces y no permitía extender la vista en un radio mayor de 2 millas. ¿Rodeaba el mar aquella sierra desconocida o se unía esta al oeste con algún continente del Pacífico? No lo podían saber aún. Hacia el oeste, una nebulosa netamente marcada en el horizonte aumentaba las tinieblas, y la vista no podía descubrir si el cielo y el agua se confundían en una inmensa línea circular. Pero en un punto de aquel horizonte brilló de improviso un vago resplandor, que descendió lentamente a medida que la nube subía hacia el cenit. Era el cuarto creciente de la luna, próximo a desaparecer, pero su luz fue suficiente para marcar indistintamente la línea horizontal, entonces separada de la nube, y el ingeniero pudo ver la imagen temblorosa del astro reflejarse un instante en una superficie líquida. Cyrus Smith tomó la mano del joven y le dijo en tono muy grave: una isla. En aquel momento la luna creciente se extinguía en las olas. 11.
Exploración de la isla. Situación. Media hora después, Cyrus Smith y Harbert estaban de vuelta en el campamento. El ingeniero se limitó a decir a sus compañeros que la tierra donde el azar los había arrojado era una isla y que al día siguiente la explorarían. Después cada cual se arregló como pudo y, en aquel trozo de basalto, a una altura de 2500 pies sobre el nivel del mar y en una noche apacible, los insulares disfrutaron de un descanso profundo. A la mañana siguiente, después de un frugal desayuno, compuesto de tragopán asado, el ingeniero subió a la cima del volcán para observar con atención la isla en que podrían estar prisioneros toda su vida, si se hallaba situada a mucha distancia de la Tierra y no se encontraba en la ruta de los barcos que visitaban los archipiélagos del Océano Pacífico. Sus compañeros lo siguieron en su nueva exploración. También querían ver la isla que había de subvenir en lo sucesivo a todas sus necesidades. Serían aproximadamente las 7 de la mañana, cuando Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gedeon Spilett y Nab abandonaron el campamento. Indudablemente tenían confianza en sí mismos, pero el punto de apoyo de esta confianza no era el mismo en Ciro que en sus compañeros. El ingeniero tenía confianza, porque se sentía capaz de arrancar a aquella naturaleza salvaje todo lo necesario para su vida y la de sus compañeros, y estos no temían nada precisamente porque Ciro estaba con ellos. Esta diferencia se comprenderá fácilmente. Pencroff, sobre todo, desde el incidente del fuego no había desesperado un instante, aun cuando se encontraba sobre una roca desnuda, si el ingeniero estaba con él en aquella roca. Bah, decía. Hemos salido de Richmond sin permiso de las autoridades, y un día u otro saldremos de un lugar donde nadie nos detiene. Cyrus Smith siguió el mismo camino que la víspera. Dieron la vuelta al cono por la meseta en que se apoyaba hasta la boca de la enorme grieta. El tiempo era magnífico. El sol brillaba en un cielo purísimo y cubría con sus rayos todo el flanco oriental de la montaña. Llegaron al cráter. Era tal como el ingeniero lo había entrevisto en la oscuridad, es decir, un embudo que iba ensanchándose hasta una altura de 1000 pies sobre la meseta. Al pie de la grieta, anchas y espesas capas de lava serpenteaban por las laderas del monte y marcaban el camino con materias eruptivas hasta los valles inferiores, que formaban la parte septentrional de la isla. El interior del cráter, cuya inclinación no pasaba de 35 a 40 grados, no presentaba dificultades ni obstáculos para la ascensión. Se encontraban en él señales de lavas muy antiguas, que probablemente se derramaban por la cima del cono antes que aquella grieta lateral les hubiese abierto una nueva vía. En cuanto a la chimenea volcánica, que establecía la comunicación entre las capas subterráneas y el cráter, la vista no podía calcular su profundidad, porque se perdía en las tinieblas, pero no había duda sobre la extinción completa del volcán. Antes de las 8, Cyrus Smith y sus compañeros se hallaban reunidos en la cima del cono, sobre una eminencia cónica que tenía en su borde septentrional. El mar por todas partes. Exclamaron, como si sus labios no hubieran podido contener aquellas frases que los convertían en insulares. El mar, en efecto, la inmensa sabana de agua circular les rodeaba. Tal vez subiendo a la cima del cono, Smith tenía la esperanza de descubrir alguna costa, alguna isla cercana, que la víspera no pudo ver por la oscuridad, pero nada apareció en los límites del horizonte, es decir, en un radio de 50 millas. Ninguna tierra, ninguna vela. Aquella inmensidad estaba desierta y la isla ocupaba el centro de una circunferencia que parecía infinita. El ingeniero y sus compañeros, mudos e inmóviles, recorrieron con la mirada en algunos minutos todos los puntos del océano. Registraron aquel océano hasta sus más extremos límites, pero Pencroff, que poseía un poderoso poder visual, no vio nada y ciertamente, si hubiese aparecido alguna tierra, aunque solo hubiera sido bajo forma de un tenue vapor, el marino la hubiera visto, porque eran dos verdaderos telescopios lo que la naturaleza había puesto bajo el arco de sus cejas. Del océano dirigieron sus miradas sobre la isla, cuya totalidad dominaban, y la primera pregunta salió de labios de Gedeón. ¿Qué extensión puede tener esta isla? Realmente no parecía mucha en medio de aquel inmenso océano. Ciro reflexionó un instante, observó atentamente el perímetro de la isla, teniendo en cuenta la altura a que se hallaba situada, y dijo luego: Amigos, creo no equivocarme dando al litoral de la isla un perímetro de más de 100 millas. ¿Y de superficie? Es muy difícil calcularla, replicó el ingeniero, porque está caprichosamente ondulada. Ciro no se había engañado en su cálculo, pues la isla tenía aproximadamente la misma extensión que la de Malta o la de Sarte en el Mediterráneo, pero a la vez mucho más irregular y menos rica en cabos, promontorios, puntas, bahías, ensenadas o abras. Su forma, verdaderamente extraña, sorprendía y cuando Gedeon Spilett, por indicación del ingeniero, dibujó los contornos, se encontró con que tenía la forma de un animal fantástico, una especie de terópodo monstruoso que se hubiera dormido sobre la superficie del Pacífico.
Véase, en efecto, la configuración exacta de aquella isla, que importa dar a conocer, y cuya carta levantó el corresponsal con bastante precisión. La parte este del litoral, es decir, aquella en donde los náufragos habían tomado tierra, se abría formando una vasta bahía terminada al sudeste por un cabo agudo, que Pencroff no había podido ver en su primera exploración. Al nordeste, otros dos cabos formaban la bahía, y entre ellos se abría un estrecho golfo que parecía la mandíbula abierta de algún formidable escualo. Del nordeste al noroeste, la costa se redondeaba como el cráneo achatado de una fiera, para levantarse luego formando una especie de gibosidad que daba una figura muy precisa a aquella parte de la isla, cuyo centro estaba ocupado por la montaña volcánica. Desde aquel punto el litoral se extendía regularmente al norte y al sur, abierto a los 2/3 de su perímetro por una estrecha ensenada, a partir de la cual terminaba en una larga cola, que parecía el apéndice caudal de un gigantesco cocodrilo. Aquella cola formaba una verdadera península, que se alargaba por más de 30 millas dentro del mar, a contar desde el cabo sudeste de la isla, ya mencionado, y se redondeaba describiendo una rada avanzada, muy abierta, que formaba el litoral inferior de aquella tierra tan caprichosamente recortada. En su menor anchura, es decir, en las chimeneas y la ensenada visible en la costa occidental que le correspondía en latitud, la isla medía 10 millas solamente, pero en su mayor anchura, desde la mandíbula del nordeste hasta la extremidad de la cola del sudoeste, no tenía menos de 30 millas. En cuanto al interior de la isla, su aspecto general era el siguiente: muy frondosa en toda su parte meridional desde la montaña hasta el litoral y muy árida y arenosa en la parte septentrional. Entre el volcán y la costa este, Cyrus Smith y sus compañeros se quedaron sorprendidos de ver un lago rodeado de verdes árboles, cuya existencia no podían siquiera sospechar. Visto desde aquella altura, parecía que el lago estaba al mismo nivel que el mar, pero, hechas las oportunas reflexiones, el ingeniero dijo que la altitud de aquella sabana de agua debía ser 300 pies, puesto que la meseta que le servía de cuenca no era más que una prolongación de la costa. ¿Entonces es un lago de agua dulce?, preguntó Pencroff. Necesariamente, contestó el ingeniero, porque debe estar alimentado por las aguas que bajan de la montaña. Veo un riachuelo que desemboca en él, observó Harbert, señalando una estrecha corriente de agua que debía tener su origen en los contrafuertes del oeste. Es cierto, repuso Smith, y puesto que ese riachuelo alimenta el lago, es probable que del lado del mar exista una desembocadura por la que se escape el exceso de agua. Lo veremos a nuestro regreso. Aquel riachuelo, bastante sinuoso, y el río ya reconocido constituían el sistema hidrográfico o al menos todo el que se ofrecía a la vista de los exploradores. Sin embargo, era muy posible que entre aquellos grupos de árboles que convertían en bosque inmenso 2/3 de la isla corriesen otros ríos hacia el mar. Avalaba esta suposición el hecho de que toda aquella región se mostraba rica y fértil, presentando magníficos ejemplares de la flora de las zonas templadas. En la parte septentrional no se veía indicio de aguas corrientes. Tal vez las hubiera estancadas en la parte pantanosa del nordeste, pero nada más. En aquella parte no se veía otra cosa que dunas, arenas y una aridez espantosa, que contrastaba con la opulencia de la mayor extensión de aquel suelo. El volcán no ocupaba el centro de la isla, sino la región del nordeste y parecía marchar al límite de las dos zonas. Al sudoeste, al sur y al sudeste las primeras estribaciones de los contrafuertes desaparecían bajo masas de verdor. Al norte, por el contrario, se podían seguir sus ramificaciones, que iban a morir en las llanuras de arena. Este lado era el que había dado paso, en los tiempos de las erupciones, a la lava del volcán, según podía observarse por la larga calzada de lavas que se prolongaba hasta la estrecha mandíbula que formaba el Golfo del Nordeste. Smith y sus compañeros permanecieron una hora en la cima de la montaña. La isla se desarrollaba ante sus miradas como un plano en relieve con sus diversos colores, verdes en los bosques, amarillos en las arenas y azules en las aguas. Su vista abarcaba todo el conjunto, sin que escapara a sus investigaciones nada más que la parte cubierta de verdor, la cuenca de los valles umbríos y el interior de las estrechas gargantas abiertas al pie del volcán. Quedaba por resolver una grave cuestión, que debía influir singularmente en el futuro de los náufragos. ¿Estaba la isla habitada? Fue el corresponsal quien hizo esta pregunta, a la cual parecía que se podía responder negativamente después del minucioso examen que habían hecho de las diversas regiones de la isla. En ninguna parte se veía obra alguna de la mano del hombre, ni un grupo de viviendas, ni una cabaña aislada, ni una choza de pescador en el litoral, ni la más ligera columna de humo que denunciase la presencia del hombre. Es cierto que una distancia de 30 millas por lo menos separaba a los observadores de los puntos extremos, es decir, de la cola que se proyectaba al sudoeste, en la que ni la vista de águila de Pencroff hubiera podido descubrir una vivienda.
Tampoco se podía levantar la cortina de verdor que cubría las 3/4 partes de la isla para ver si ocultaba algún pueblo, pero, generalmente, los insulares, en los estrechos espacios que han surgido de las olas del Pacífico, suelen habitar en el litoral, y el litoral parecía completamente desierto. Por lo tanto, hasta que la exploración no estuviese terminada, podía admitirse que la isla no estaba habitada. Pero la frecuentaban al menos en ciertas épocas los indígenas de las islas vecinas. Esta pregunta era muy difícil de contestar, pues en un radio de 50 millas no se veía tierra alguna. Pero una distancia de 50 millas podían franquearla sin dificultad los praos malayos o las piraguas polinesias. Todo dependía, pues, de la situación de la isla, de su aislamiento en el Pacífico o de su proximidad a los archipiélagos. ¿Podría Cyrus Smith, que estaba desprovisto de instrumentos, precisar su posición en longitud y latitud? Sería muy difícil. En todo caso, era conveniente tomar algunas precauciones contra un desembarco posible de los indígenas vecinos. La exploración de la isla estaba concluida, determinada su configuración, fijado su relieve, calculada su extensión y reconocida su hidrografía y su orografía. La disposición de los bosques y de las llanuras había sido anotada de una manera general en el plano levantado por el corresponsal. Solo faltaba descender de la montaña y explorar el terreno desde el triple punto de vista de sus recursos minerales, vegetales y animales. Pero antes de dar a sus compañeros la señal de partida, Cyrus Smith les dijo con voz reposada y grave: Este es, amigos míos, el estrecho rincón del mundo donde el Todopoderoso nos ha arrojado. Aquí tendremos que vivir quién sabe cuánto tiempo, pero también puede suceder que nos llegue pronto algún socorro imprevisto o que pase algún barco por casualidad. Digo por casualidad, porque esta isla es poco importante, no ofrece ni siquiera un puerto que pueda servir de escala a los buques, y es de temer que se encuentre situada fuera del rumbo que ordinariamente siguen, es decir, demasiado al sur para las naves que frecuentan los archipiélagos del Pacífico, y demasiado al norte para las que se dirigen a Australia doblando el Cabo de Hornos. No quiero ocultar aún cuál es nuestra verdadera situación. Y hace usted muy bien, mi querido Ciro, contestó el corresponsal. Habla usted con hombres con quienes puede contar para todo, pues tienen absoluta confianza en usted. ¿No es cierto, amigos míos? Le obedeceré en todo, señor Ciro, dijo Harbert, estrechando la mano del ingeniero. Aquí y en todas partes será usted mi amo, exclamó Nab. En cuanto a mí, dijo el marinero, que pierda mi nombre si no ayudo en todo lo que sea necesario, y si usted quiere, convertiremos esta isla en una pequeña América. Levantaremos edificios, construiremos ferrocarriles, instalaremos el telégrafo, y cuando esté enteramente transformada, embellecida y civilizada, la ofreceremos al gobierno de la Unión. Solo pido una cosa. ¿Cuál? Preguntó el corresponsal. Que no nos consideremos náufragos, sino colonos que hemos venido aquí a colonizar. Cyrus Smith se sonrió y la proposición del marino fue aceptada. Después dio las gracias a sus compañeros y añadió que contaban con su valor y con la ayuda del cielo. Pues bien, en camino hacia las chimeneas, gritó Pencroff. Un momento, amigos míos, repuso el ingeniero. Creo conveniente dar nombres a esta isla, a los cabos y a los promontorios y a las corrientes de agua que tenemos a la vista. Muy bien, exclamó el corresponsal. Esto simplificará en lo sucesivo las instrucciones que tenga usted que damos. En efecto, añadió el marino, ya es algo poder decir a dónde se va y de dónde se viene. A lo mejor se sabe que está uno en alguna parte. Las chimeneas, por ejemplo, propuso Harbert. Justo, repuso Pencroff. Ese nombre es muy adecuado y ya se me había ocurrido. Daremos a nuestro campamento el nombre de Chimeneas, señor. Alguna parte. Las chimeneas, por ejemplo, propuso Harbert. Justo, repuso Pencroff. Ese nombre es muy adecuado y ya se me había ocurrido. ¿Daremos a nuestro campamento el nombre de Chimeneas, señor Ciro? Sí, Pencroff, puesto que lo han bautizado ustedes así. Bueno, en cuanto al resto, no será difícil darles nombres, continuó el marino, que estaba en vena. Empleemos los mismos que Robinson, cuya historia me sé de memoria. La Bahía de la Providencia, la Punta de los Cachalotes, el Cabo de la Esperanza Fallida. O bien los nombres de Smith, Spilett, Nab. Dijo Harbert. No, no, interrumpió Nab, dejando ver sus dientes de brillante blancura. ¿Por qué no? Replicó Pencroff. El puerto Nab suena muy bien. Y el Cabo Gedeón. Yo preferiría nombres tomados de nuestro país, dijo el corresponsal, y que nos recordasen nuestra América. Sí, repuso Smith, para los principales, las bahías o los mares, me adhiero a esa proposición. Así, por ejemplo, a la Bahía del Este podríamos llamarla Bahía de la Unión, a esta ancha escotadura del sur, Bahía de Washington, al monte en que nos hallamos en este momento, Monte Franklin, al lago que se extiende ante nuestra vista, Lago Grant,
Me parece esto lo mejor, amigos míos. Estos nombres nos recordarían nuestra patria y los ciudadanos que más la han honrado. Mas para los ríos, golfos, cabos y promontorios que vemos desde lo alto de esta montaña, debemos buscar nombres que se avengan con su configuración particular, pues se nos grabarán más fácilmente en la memoria y serán al mismo tiempo más prácticos. La forma de la isla es demasiado extraña y nos podemos imaginar nombres que den una idea aproximada de su figura. En cuanto a las corrientes de agua que aún no conocemos, a las diversas partes de bosques que más adelante exploraremos y a las ensenadas que vayamos descubriendo, les pondremos nombres a medida que se vayan presentando. ¿Qué les parece a ustedes, amigos míos? La proposición del ingeniero fue aprobada por unanimidad. La isla se presentaba a su vista como un mapa desplegado y no había más que poner un nombre a todos los ángulos entrantes y salientes y a todos los relieves. Spilett los anotaría a su tiempo y el lugar correspondiente y la nomenclatura geográfica de la isla sería definitivamente adoptada. Desde luego se dieron los nombres de Bahía de la Unión, y Bahía de Washington, y Monte Franklin, a los puntos designados por el ingeniero. Ahora, dijo el corresponsal, propongo que a esa península que se proyecta al sudoeste de la isla se la denomine Península Serpentina, y Promontorio del Reptil, a la cola encorvada que la termina, porque es verdaderamente una cola de reptil. Aprobado, dijo el ingeniero. Ahora, dijo Harbert, a ese otro extremo de la isla, ese golfo que se parece tan singularmente a una mandíbula abierta, le llamaremos el Golfo del Tiburón. Bien dicho, exclamó Pencroff, y completaremos la imagen denominando cabo de mandíbula, a las dos partes que forman la boca. Pero hay dos cabos, observó el corresponsal. Es igual, contestó Pencroff, tendremos el cabo mandíbula al norte y el cabo mandíbula al sur. Ya están inscritos, respondió Gedeon Spilett. Falta dar nombre a la punta sudeste de la isla, dijo Pencroff. Es decir, al extremo de la bahía de la Unión, respondió Harbert. Cabo de la Garra, exclamó Nab, que quería también, por su parte, ser padrino de algún sitio de sus dominios. Y, en verdad, Nab había encontrado una denominación excelente, porque aquel cabo representaba la poderosa garra del animal fantástico que figuraba aquella isla tan singularmente dibujada. Pencroff estaba encantado del giro que tomaban las cosas, y las imaginaciones, un poco sobreexcitadas, pronto encontraron las denominaciones siguientes. Al río que abastecía de agua potable a los colonos, y cerca del cual les había arrojado el globo, el nombre de Merced, verdadera acción de gracias a la providencia. Al islote sobre el cual los náufragos habían tomado tierra primeramente, el nombre de Islote de Salvación. A la meseta que coronaba la alta muralla de granito encima de las chimeneas, y desde donde la mirada debía abrazar toda la vasta bahía, el nombre de Meseta de Gran Vista. En fin, a toda aquella masa de impenetrables bosques que cubrían casi toda la isla serpentina, el nombre de bosques del Far West. La nomenclatura de las partes visibles y conocidas de la isla estaba casi terminada, y más tarde la completarían a medida que se hicieran nuevos descubrimientos. En cuanto a la orientación de la isla, el ingeniero la había determinado aproximadamente por la altura y la posición del sol, poniendo al este la bahía de la Unión y toda la meseta de la Gran Vista. Pero, al día siguiente, tomando la hora exacta de la salida y de la puesta del sol, y determinando su posición por el tiempo medio transcurrido entre su salida y su puesta, contaba fijar exactamente el norte de la isla, porque, a consecuencia de su situación en el hemisferio austral, el sol, en el momento preciso de su culminación, pasaba al norte, y no a mediodía, como, en un movimiento aparente, parece hacerlo en los lugares situados en el hemisferio boreal. Todo estaba terminado y los colonos se disponían a bajar del monte Franklin para volver a las chimeneas, cuando Pencroff exclamó: «Somos unos aturdidos». «¿Por qué?», preguntó Gedeon Spilett, que había cerrado su cuaderno. «¿Y nuestra isla? Nos hemos olvidado de bautizarla». Harbert iba a proponer darle el nombre del ingeniero y todos sus compañeros hubieran aplaudido la idea, cuando Cyrus Smith dijo sencillamente: «Démosle el nombre de un gran ciudadano, amigos míos, del que lucha en estos momentos para defender la unidad de la República Americana. Llamémosla Lincoln». 3 hurras fueron la respuesta de la proposición del ingeniero. Y aquella noche, antes de dormirse, los nuevos colonos hablaron de su país ausente, comentaban la terrible guerra que lo ensangrentaba y no dudaban que el sur sería pronto sometido y que la causa del norte, la causa de la justicia, triunfaría gracias a Grant, gracias a Lincoln. Esto pasaba el 30 de marzo y no podían adivinar que 16 días después se cometería en Washington un crimen horrible, y que el Viernes Santo Abraham Lincoln caería herido de muerte por la bala de un fanático. 12. Exploración de la isla. Animales, vegetales, minerales.
Los colonos de la isla Lincoln arrojaron una última mirada alrededor de ellos, dieron la vuelta al cráter por su estrecha arista y media hora después habían descendido a su campamento nocturno. Pencroff pensó que era hora de almorzar y con este motivo se intentó arreglar los dos relojes de Cyrus Smith y del corresponsal. Al de Gedeon Spilett le había respetado el agua del mar, pues el periodista había sido arrojado sobre la arena, fuera del alcance de las olas. Era un instrumento excelente, un verdadero cronómetro de bolsillo, y Gedeon Spilett no había olvidado nunca darle cuerda cuidadosamente cada día. El reloj del ingeniero se había parado, mientras Cyrus Smith había estado exánime en las dunas. El ingeniero le dio cuerda y, calculando por la altura del sol que aproximadamente debían ser las 9 de la mañana, puso su reloj en aquella hora. Gedeon Spilett lo iba a imitar, cuando el ingeniero le cogió de la mano, diciéndole, no, no, querido Spilett, espere. ¿Ha conservado usted la hora de Richmond, no es eso? Sí. Por consiguiente, su reloj está puesto al meridiano de aquella ciudad, meridiano que sobre poco más o menos es el de Washington. Sin duda. Pues bien, consérvelo así. Conténtese usted con darle cuerda, pero no toque las agujas. Esto nos podrá servir. ¿Para qué?, pensó el marino. Almorzaron con tanto apetito, que la reserva de caza y de piñones quedó totalmente agotada. Pero Pencroff no se inquietó por eso, ya se abastecerían por el camino. Top, cuya parte de alimento había sido muy escasa, sabría encontrar caza entre los matorrales. Además, el marino pensaba pedir sencillamente al ingeniero que fabriquéis pólvora y 1 o 2 fusiles de caza, en lo cual no creía que tuviera dificultad. Al bajar de las mesetas, Cyrus Smith propuso a sus compañeros que tomaran un nuevo camino para volver a las chimeneas. Deseaba conocer el lago Grant, tan magníficamente encuadrado entre festones de árboles. Siguieron la cresta de uno de los contrafuertes, entre los cuales el creek, que alimentaba, tomaba probablemente su fuente. Al hablar, los colonos no empleaban más que los nombres propios que acababan de escoger, y esto facilitaba singularmente el cambio de sus ideas. Harbert y Pencroff, uno joven y otro algo niño, estaban encantados y, mientras andaban, el marino decía: Harbert, esto marcha. Es imposible que nos perdamos, porque, aunque tomemos el camino del lago Grant, aunque tomemos el río Merced a través del bosque de Far West, llegaremos necesariamente a la meseta de la Gran Vista, y, por consiguiente, a la bahía de la Unión. Se había convenido en que, sin formar un grupo compacto, los colonos no se apartarían demasiado los unos de los otros, porque sin duda algunos animales peligrosos habitaban aquellos espesos bosques de la isla, y era prudente andar con tiento. Generalmente Pencroff, Harbert y Nab marchaban en cabeza, precedidos de Top, que registraba los menores rincones. El corresponsal y el ingeniero iban juntos, Gedeon Spilett, pronto a notar cualquier incidente, y el ingeniero, silencioso la mayor parte del tiempo, y sin apartarse del camino más que para recoger un mineral, un vegetal que ponía en su bolsillo sin hacer ninguna reflexión. ¿Qué diablo recogerá?, murmuraba Pencroff. Por más que miro, no veo nada que valga la pena de agacharse. Hacia las 10, la pequeña tropa descendía las últimas rampas del monte Franklin. El suelo no estaba sembrado más que de matorrales y de raros árboles. Caminaban sobre una tierra amarilla y calcinada que formaba una llanura de 1 milla de extensión que precedía al lindero del bosque. Grandes trozos de basalto, que, según las experiencias de Bischoff, ha necesitado para enfriarse 350 millones de años, cubrían la llanura, muy quebrada en ciertos sitios. Sin embargo, no había señales de lavas, las cuales se habían extendido por las laderas septentrionales. Cyrus Smith creía, pues, alcanzar sin incidente el curso del arroyo que, según él, debía correr entre los árboles por la línea de la llanura, cuando vio ir hacia él precipitadamente a Harbert, mientras que Nab y el marino se escondían detrás de las rocas. ¿Qué ocurre, amigo mío?, preguntó Gedeon Spilett. Una humareda, contestó Harbert. Hemos visto una humareda elevarse entre las rocas, a 100 pasos de nosotros. ¿Hombres en estos parajes?, exclamó el periodista. Evitemos que nos vean antes de saber quiénes son, contestó Cyrus Smith. Si hay indígenas en esta isla, más bien los temo que los deseo. ¿Dónde está Top? Top va adelante. ¿Y no ladra? No. Es raro. Sin embargo, trataremos de llamarlo. En algunos instantes el ingeniero, Gedeon Spilett y Harbert se habían reunido con sus dos compañeros, y como ellos, se ocultaron detrás de los trozos de basalto. Top, llamado por un ligero silbido de su dueño, volvió, y éste, haciendo signo a sus compañeros de que esperasen, se deslizó entre las rocas. Los colonos, inmóviles, esperaban con cierta ansiedad el resultado de aquella exploración, cuando les llamó Cyrus Smith. Llegaron y les chocó desde luego el olor desagradable que impregnaba la atmósfera.
Aquel olor, cuya causa podía conocerse fácilmente, había bastado al ingeniero para adivinar de dónde provenía aquella humareda, que al principio le había alarmado. Este fuego, dijo, o mejor dicho, esta humareda, proviene de la naturaleza. No hay más que una fuente sulfurosa, que nos permitirá curar eficazmente nuestras laringitis. Vaya, exclamó Pencroff. Qué desgracia que yo no esté resfriado. Los colonos se dirigieron hacia el sitio de donde salía el humo, y allí vieron una fuente sulfurosa sódica, que corría con bastante abundancia entre las rocas y cuyas aguas despedían un fuerte olor a ácido sulfídrico, después de haber absorbido el oxígeno del aire. Smith metió la mano en el agua y la encontró untuosa al tacto. La probó y encomió su sabor algo azucarado. Y en cuanto a su temperatura, la calculó en 95 Fahrenheit, 35 centígrados sobre cero. Le preguntó Harbert en qué basaba aquel cálculo y el ingeniero respondió: sencillamente, en que metiendo la mano en esa agua no he experimentado sensación de frío ni de calor. Luego está a la misma temperatura que el cuerpo humano, que es aproximadamente de 95 grados Fahrenheit. No ofreciendo la fuente sulfurosa ninguna utilidad inmediata, los colonos se dirigieron hacia la espesura del bosque, que estaba a unos centenares de pasos. Allí, según habían presumido, el arroyo paseaba sus aguas vivas y límpidas entre altas orillas de tierra rojiza, color que denunciaba la presencia del óxido de hierro. Este color hizo que se diera inmediatamente a la corriente de agua el nombre de Arroyo Rojo. No era más que un arroyuelo profundo y claro, formado por las aguas de la montaña, mitad río y mitad corriente, que aquí corría pacíficamente por la arena y murmurando sobre las puntas de las rocas, o precipitándose en cascada proseguía su curso hasta el lago en una longitud de milla y media, y en una anchura que variaba de 30 a 40 pies. Sus aguas eran dulces, lo que hacía suponer que las del lago lo fueran también, circunstancia feliz para el caso de que en sus inmediaciones se encontrase un sitio más a propósito para habitar que las chimeneas. En cuanto a los árboles que, algunos centenares de pasos más allá, sombreaban las orillas del arroyo, pertenecían la mayor parte a las especies que abundan en las zonas templadas de Australia o de Tasmania, y no a las de las coníferas que erizaban la parte de la isla ya explorada a algunas millas de la meseta de la Gran Vista. En aquella época del año, es decir a primeros de abril, que en aquel hemisferio corresponde al mes de octubre, en los comienzos del otoño, todavía conservaban las hojas. Eran especialmente casuarinas y eucaliptos. Algunos proporcionarían en la primavera próxima un maná azucarado, análogo al maná de Oriente. En los claros, revestidos de ese césped llamado tusac en Nueva Holanda, se veían grupos de cedros australianos, pero no parecía existir en la isla, cuya latitud sin duda era demasiado baja, el cocotero, que tanto abunda en los archipiélagos del Pacífico. ¡Qué lástima!, exclamó Harbert. Un árbol tan útil y que da tan hermosas nueces. En cuanto a las aves, pululaban entre las ramas delgadas de los eucaliptos y las casuarinas, que no molestaban el despliegue de sus alas, las cacatúas negras, blancas o grises, loros y papagayos de plumaje matizado y de todos los colores, reyezuelos de verde brillante y coronados de rojo, y loris azules, que parecían no dejarse ver sino a través de un prisma y revoloteaban dando gritos ensordecedores. De pronto resonó en medio de la espesura un extraño concierto de voces discordantes. Los colonos oyeron sucesivamente el canto de los pájaros, el grito de los cuadrúpedos y una especie de aullido que parecía escapado de los labios de un indígena. Nab y Harbert se lanzaron hacia aquel sitio, olvidando los principios más fundamentales de la prudencia, mas, afortunadamente, no había allí fieras temibles ni indígenas peligrosos, sino sencillamente media docena de aves mofadoras y cantoras que fueron clasificadas como faisanes de montaña. Algunos garrotazos diestramente dirigidos terminaron con la escena de imitación, lo cual proporcionó una excelente caza para la cena. Harbert vio también magníficas palomas de alas bronceadas, unas coronadas de un moño soberbio, las otras con matices verdes, como sus congéneres de Port Macquarie, pero fue imposible cazarlas, como tampoco a varios cuervos y urracas que huían a bandadas produciendo una hecatombe entre aquellos volátiles, pues los cazadores no disponían de más armas arrojadizas que piedras, ni más armas portátiles que el garrote, máquinas tan primitivas como ineficaces. Esta ineficacia se demostró plenamente cuando una tropa de cuadrúpedos, corriendo de acá para allá, y a veces dando saltos de 30 pies, como verdaderos mamíferos voladores, salieron huyendo de entre los árboles, con tal rapidez y destreza, que parecían pasar de un árbol a otro como ardillas. «Son canguros», exclamó Harbert. «¿Y eso se come?», preguntó Pencroff. «En estofado es tan bueno como la carne de venado», contestó el corresponsal. No había acabado Spilett de pronunciar estas frases, cuando el marino, seguido de Nab y de Harbert, se había lanzado en persecución de los canguros. En vano los llamó el ingeniero, pero en vano también perseguían los cazadores aquellas piezas que parecían elásticas y saltaban y rebotaban como pelotas.
Al cabo de 5 minutos de carrera estaban sudando y la banda había desaparecido entre los árboles. Top no había tenido más éxito que sus amos. Señor Ciro, dijo Pencroff, cuando el ingeniero y el periodista se le unieron, señor Ciro, ya ve usted que es indispensable fabricar fusiles. ¿Cree usted que será posible? Quizá, contestó el ingeniero, pero empezaremos por fabricar arcos y flechas, y no dudo de que llegará usted a ser tan diestro en manejarlos como los cazadores australianos. Flechas, arcos, dijo Pencroff con una mueca desdeñosa. Eso es bueno para los niños. No sea usted orgulloso, amigo Pencroff, contestó el corresponsal. Los arcos y las flechas han valido durante siglos para ensangrentar el mundo. La pólvora es invención de ayer y la guerra es tan vieja como la raza humana, desgraciadamente. Señor Spilett, tiene usted razón, respondió el marino. Hablo sin ton ni son. Dispense me. Entretanto Harbert, entregado a su ciencia favorita, la historia natural, volvió a hacer recaer la conversación sobre los canguros. Por otra parte, esta especie no es la más difícil de cazar. Eran gigantes de piel gris, pero, si no me equivoco, existen canguros negros y encamados, canguros de rocas, canguros ratas, más difícil de cazarlos. Se cuentan una docena de especies. Harbert, replicó sentenciosamente el marino, no hay para mí más que una sola especie de canguros, el canguro de asador, y este nos faltará esta tarde. Los demás se rieron al oír la nueva clasificación de Pencroff. El bravo marino no ocultó su disgusto por verse reducido a comer faisanes cantores, pero la fortuna debía mostrarse una vez más complaciente con él. En efecto, Top, comprendiendo que su interés estaba en juego, iba olfateando y buscando por todas partes con instinto duplicado y apetito feroz. Era probable que, si alguna pieza de caza caía en sus dientes, no quedaría ni pizca para los cazadores, pues en aquel momento Top cazaba por su propia cuenta, pero Nab lo vigilaba y hacía bien. Hacia las 3 de la tarde el perro desapareció entre la maleza y sordos gruñidos indicaron pronto que había dado con algún animal. Nab fue tras él y vio a Top devorando con avidez un cuadrúpedo, cuya naturaleza 10 segundos después hubiera sido imposible reconocer en el estómago de Top. Pero, afortunadamente, el perro había dado con una camada. Había 3 individuos y otros 2 roedores, pues aquellos animales pertenecían a este orden, que yacían estrangulados en el suelo. Nab reapareció triunfalmente, mostrando en cada mano uno de los roedores, cuyo tamaño era superior al de una liebre. Su piel, amarilla, estaba mezclada con manchas verdosas y su rabo existía en estado rudimentario. Los colonos, que eran ciudadanos de la Unión, no podían vacilar en dar a los roedores el nombre que les convenía. Eran maras, especie de agutíes un poco más grandes que sus congéneres de las comarcas tropicales, verdaderos conejos de América, con orejas largas, mandíbulas armadas en cada lado de 5 molares, lo cual los distingue precisamente de los agutíes. ¡Hurra!, exclamó Pencroff. El asado es seguro y ahora podemos volver a casa. Continuaron la marcha interrumpida. El arroyo rojo continuaba su curso de aguas límpidas bajo la bóveda de casuarinas, de las banksieas y los árboles de goma gigantescos. Liliáceas magníficas se elevaban unos 20 pies. Otras especies arborescentes, desconocidas por el joven naturalista, se inclinaban sobre el arroyo, que se oía murmurar bajo aquella cúpula de verdor. Sin embargo, el curso de agua se ensanchaba sensiblemente y Cyrus Smith llegó a creer que llegaría pronto a su desembocadura. En efecto, al salir de un bosquecillo de hermosos árboles, apareció de nuevo. Los exploradores habían llegado a la orilla occidental del lago Grant. El paraje valía la pena. Aquella extensión de agua, de una circunferencia de unas 7 millas y de una superficie de 250 acres, reposaba entre festones de árboles diversos. Hacia el este, a través de una cortina de verdura pintorescamente levantada en ciertas partes, aparecía un resplandeciente horizonte de mar. Al norte, el lago trazaba una curva ligeramente cóncava, que contrastaba con la forma aguda de su punta inferior. Numerosas aves acuáticas frecuentaban las orillas del pequeño Ontario, cuyas 1000 isletas de su homónimo americano estaban representadas por una roca que surgía de su superficie a unos centenares de pies de la orilla meridional. Allí vivían en comunidad muchas parejas de martines pescadores, posadas sobre alguna piedra, graves, inmóviles, espiando los peces, lanzándose, sumergiéndose con un pequeño grito agudo y reapareciendo con la presa en el pico. En otros parajes, en las orillas y en el islote, se pavoneaban patos silvestres, pelícanos, gallinas de agua, picos, rojos, faeldones provistos de una lengua en forma de pincel, y 1 o 2 ejemplares de esas aves espléndidas llamadas menuras, cuya cola se desarrolla como los montantes graciosos de una lira. En cuanto a las aguas del lago, eran dulces, limpias, un poco oscuras y, por ciertas ebulliciones y los círculos concéntricos que se entrecruzan en su superficie, no se podía dudar de que abundaba la pesca. Es verdaderamente hermoso este lago, dijo Gedeón Spilett.
y cualquiera viviría en sus orillas. Se vivirá, contestó Cyrus Smith. Los colonos, queriendo entonces volver por el camino más corto a las chimeneas, descendieron hasta el ángulo formado al sur por la unión de las orillas del lago. Allí abrieron, no sin gran trabajo, un camino a través de las malezas y aquella espesura que la mano del hombre no había aún apartado, y se dirigieron hacia el litoral buscando el norte de la meseta de la Gran Vista. Atravesaron 2 millas en aquella dirección. Después, pasada la última cortina de árboles, apareció la meseta, tapizada de un espeso césped, y más allá el mar infinito. Para volver a las chimeneas, fue suficiente atravesar oblicuamente la meseta en un espacio de 1 milla y descender hasta el codo formado por la primera vuelta del río Merced. Pero el ingeniero deseaba averiguar cómo y por dónde se escapaba el sobrante de las aguas del lago y continuó la exploración bajo los árboles durante 1 milla y media hacia el norte. Era probable, en efecto, que existiera un desagüe en alguna parte y sin duda a través de alguna abertura en el granito. El lago no era más que un inmenso receptáculo que se había llenado poco a poco por las aguas del arroyo y probablemente el sobrante corría hacia el mar por alguna salida. Si así era, el ingeniero pensaba que sería posible utilizar aquella salida y aprovecharse de su fuerza, actualmente perdida. Prosiguieron, pues, por las orillas del lago Grant, remontando la llanura, pero, después de haber andado 1 milla en aquella dirección, Cyrus Smith no había podido descubrir el desagüe, que, no obstante, debía existir. Eran las 4:30. Los preparativos de la comida exigían que los colonos regresaran a sus moradas. La pequeña tropa volvió sobre sus pasos por la orilla izquierda del río de la Merced. Cyrus Smith y sus compañeros llegaron a las chimeneas. Encendieron el fuego y Nab y Pencroff, a los cuales fueron naturalmente designadas las funciones de cocineros, el uno en su calidad de negro, el otro en su calidad de marino, prepararon en breve un asado de agutí, que comieron con bastante apetito. Terminada la comida, en el momento en que cada cual se preparaba para dormir, Cyrus Smith sacó de su bolsillo pequeños pedazos de diferentes especies de minerales y se limitó a decir: amigos, este es mineral de hierro, este es de pirita, este de arcilla, esto es cal, esto es carbón. He aquí lo que nos da la naturaleza, y esta es la parte que ha tomado en el trabajo común. Mañana haremos el nuestro. 13. Primeros utensilios y alfarería. Cálculo de la latitud de la isla. Y bien, señor Ciro, ¿por dónde vamos a empezar?, preguntó a la mañana siguiente Pencroff al ingeniero. Por el principio, contestó Smith. Y, en efecto, por el principio tenían que empezar los colonos. No poseían ni los útiles necesarios para hacer herramienta alguna, y no se encontraban en las condiciones de la naturaleza, que teniendo tiempo economiza fuerzas. Les faltaba tiempo, puesto que debían subvenir inmediatamente a las necesidades de la vida y, si aprovechando la experiencia adquirida no debían inventar nada, tenían por lo menos que fabricarlo todo. Su hierro y su acero se hallaban todavía en estado mineral, su vajilla en estado de barro, sus lienzos y sus vestidos en estado de materias textiles. Por lo demás, preciso es decir que los colonos eran hombres en la fuerte acepción de la palabra. El ingeniero Smith no hubiera podido ser secundado por compañeros más inteligentes ni más adictos y celosos. Los había sondeado y conocía sus aptitudes. Gedeon Spilett, periodista de talento, que lo había estudiado todo para poder hablar de todo, debía contribuir con su inteligencia y con sus manos a la colonización de la isla. No retrocedería ante ninguna dificultad, y, cazador apasionado, haría un oficio de lo que hasta entonces había sido para él un deporte. Harbert, buen muchacho, notablemente instruido en las ciencias naturales, sería utilísimo para la causa común. Nab era la adhesión personificada. Diestro, inteligente, infatigable, robusto, dotado de una salud de hierro, entendía algo de trabajos de fragua y prestaría muy útiles servicios a la colonia. En cuanto a Pencroff, había sido marinero en todos los mares, carpintero en los talleres de construcción de Brooklyn, ayudante de sastre en los buques del Estado, jardinero y cultivador en sus temporadas de licencia, y, como buen marino, dispuesto a todo y útil para todo. Habría sido verdaderamente difícil reunir 5 hombres iguales para luchar contra la suerte y más seguros de triunfar. Por el principio, había dicho Cyrus Smith, y el principio de que hablaba era la construcción de un aparato que pudiese servir para transformar las sustancias naturales. Es conocido el papel del calor en esas transformaciones. Por consiguiente, el combustible, vegetal o mineral, era inmediatamente utilizable. Tratábase, pues, de construir un horno para utilizarlo. ¿Para qué servirá ese homo?, preguntó Pencroff. Para hacer las vasijas que necesitamos, contestó Smith. ¿Y con qué vamos a hacerlo? Con ladrillos. ¿Y los ladrillos? Con arcilla. Manos a la obra, amigos míos. Para evitar los transportes estableceremos el taller en el sitio mismo de la producción. Nab llevará provisiones y no nos faltará fuego para asar los alimentos.
Cierto, repuso el corresponsal, pero ¿y si fuesen los alimentos los que nos faltasen por carecer de instrumentos de caza? Ah, si tuviera un cuchillo, exclamó el marinero. ¿Qué harías con él? Le preguntó el ingeniero. Pues haría un arco y flechas y tendríamos abastecida la despensa. Sí, un cuchillo, una hoja cortante, murmuró el ingeniero como hablando consigo mismo. Al mismo tiempo miró a Top, que iba y venía por la playa. Top, aquí, gritó, animándose su mirada. El perro acudió corriendo en cuanto oyó la voz de su amo. Ciro le tomó la cabeza y le quitó el collar que llevaba y que rompió en dos partes. Aquí tenemos dos cuchillos, Pencroff, dijo luego. El marinero contestó con dos sonoros hurras. El collar de Top estaba hecho de una ligera lámina de acero templado. Bastaba afilarle primero con una piedra de asperón para aguzar el lado cortante y quitarle luego el filbán con un asperón más fino. Este género de roca arenisca abundaba en la playa, y 2 horas después las herramientas de la colonia se componían de dos láminas cortantes, a las cuales fue fácil poner un mango de madera muy fuerte. La conquista de esta primera herramienta fue saludada como un triunfo, conquista preciosa, en efecto, y hecha muy oportunamente. Se pusieron en marcha. El propósito de Smith era llegar a la orilla occidental del lago, donde la víspera había advertido la existencia de la tierra arcillosa, de la que tomó una muestra. Siguieron por la orilla del Merced, atravesaron la meseta de la Gran Vista y, después de haber recorrido 5 millas, llegaron a un claro situado a 200 pasos del lago Gran. Por el camino Harbert había descubierto un árbol cuyas ramas emplean los indios de la América Meridional para hacer sus arcos. Era el crejimba, de la familia de las palmeras o que no dan frutos comestibles. Cortaron varias ramas largas y rectas, despojáronlas de sus hojas y con el cuchillo las dejaron finas por los extremos y gruesas por el centro. Así, solo les faltaba encontrar una planta a propósito para formar la cuerda del arco, y la hallaron en una especie perteneciente a la familia de las malváceas, un Hibiscus heterophiles, que da fibras de una tenacidad tan notable, que pueden compararse con los tendones de los animales. Pencroff construyó de este modo arcos de gran alcance, a los cuales solo faltaban las flechas, pero estas eran fáciles de hacer con ramas rectas y rígidas sin nudosidades. Lo que no podía encontrarse tan fácilmente era la punta que debía armarlas, es decir, una sustancia que pudiera reemplazar al hierro. El marino pensó, sin embargo, que, habiendo hecho él cuanto estaba de su parte, la casualidad le proporcionaría lo que faltaba. Los colonos llegaron al terreno que el día antes habían recorrido. Se componía de la arcilla figulina que sirve para fabricar ladrillos y tejas. Arcilla, por consiguiente, muy adecuada para la operación que se quería llevar a cabo. La mano de obra no presentaba ninguna dificultad. Bastaba purificar la figulina con arena, moldear los ladrillos y cocerlos al calor de un fuego alimentado con leña. Ordinariamente los ladrillos se hacen con moldes, pero el ingeniero se contentó con fabricarlos a mano. Emplearon todo el día y el siguiente en este trabajo. La arcilla empapada en agua y amasada después con los pies y las manos de los manipuladores fue dividida en prismas de igual tamaño. Un obrero práctico puede hacer, sin máquina, hasta 10.000 ladrillos en 12 horas, pero en los 2 días de trabajo los 5 alfareros de la isla Lincoln no hicieron más que 3.000, que fueron alineados hasta que estuviesen secos y en condiciones de ser cosidos, lo cual no tendría lugar hasta 3 o 4 días después. El día 2 de abril se ocupó Cyrus Smith en fijar la orientación de la isla. La víspera había notado con exactitud la hora en que el sol había desaparecido del horizonte, teniendo en cuenta la refracción, y aquella mañana anotó con no menos cuidado la salida. Entre la puesta y la salida habían transcurrido 12 horas y 24 minutos. Luego 6 horas y 12 minutos después de su salida, el sol debía pasar aquel día por el meridiano, y el punto de cielo que ocuparse en aquel momento sería el norte. A dicha hora anotó Ciro aquel punto y, señalando 2 árboles que habían de servirle de jalones, obtuvo un meridiano invariable para sus operaciones ulteriores. Durante los 2 días que precedieron la cocción de los ladrillos, se ocupó la colonia en hacer provisión de leña, cortando ramas alrededor del claro del bosque y recogiendo toda la madera que había caído de los árboles. Al hacer esto, descubrieron casa en los alrededores y se aprovecharon del descubrimiento, puesto que Pencroff poseía ya algunas docenas de flechas, armadas con puntas muy fuertes, que les proporcionó Top llevando un puerco espín, bastante malo como caza, pero de incalculable valor por las púas de que estaba erizado. Pencroff ajustó sólidamente aquellas púas al extremo de las flechas, asegurando la dirección por medio de plumas de cacatúas. El corresponsal y Harbert pronto fueron diestros tiradores de arco, y por lo tanto la caza de pelo y de pluma abundó en las chimeneas, no faltando cavialles, palomas, agutíes y gallináceas. La mayor parte de aquellos animales fueron matados en la parte del bosque situada en la orilla izquierda del río de la Merced, y a la cual se había dado el nombre de Bosque del Jacamar,
en recuerdo del ave que Pencroff había perseguido en su primera exploración. La caza se la comieron fresca, pero conservaron los perniles de los cavialles ahumándolos con leña verde, después de haberlos aromatizado con hojas odoríferas. Sin embargo, el alimento de los colonos era siempre asado y deseaban oír cantar en el hogar una olla sencilla, más antes era preciso tenerla, y por consiguiente que se hiciese el horno donde había de cocerse. Durante estas excursiones, que no se hicieron más que en un radio muy reducido alrededor del tejar, los cazadores vieron huellas de pasos recientes de animales de gran tamaño, armados de garras poderosas, cuya especie no pudieron reconocer. El ingeniero les recomendó, por tanto, la mayor prudencia, porque era probable que el bosque contuviese fieras peligrosas. Esta recomendación fue muy prudente, pues Gedeon Spilett y Harbert vieron un día un animal que parecía un jaguar. Por fortuna la fiera no les atacó, porque de otro modo tal vez no hubieran escapado sin heridas graves. Pero cuando tuvieran un arma formal, es decir, uno de esos fusiles que Pencroff reclamaba, Spilett prometía hacer una guerra encarnizada a las fieras y purgar de ellas la isla. Durante aquellos días no se hizo nada para dotar a las chimeneas de algunas comodidades, porque el ingeniero pensaba descubrir o fabricar, si era necesario, una morada más conveniente. Se contentaron con extender sobre la arena de los corredores frescos lechos de musgo y hojas secas, y sobre esos lechos, bastante primitivos, los trabajadores, cansados, dormían con profundo sueño. Se calculó el cómputo de los días transcurridos en la isla de Lincoln, desde que habían llegado los colonos, teniendo desde entonces una cuenta regular con el tiempo. El día 5 de abril, miércoles, haría 12 días que el viento arrojó a los náufragos sobre el litoral. El 6 de abril, al rayar el alba, el ingeniero y sus compañeros estaban reunidos en el claro del bosque y en el sitio en que iba a verificarse la cocción de los ladrillos. Naturalmente la operación debía hacerse al aire libre y en hornos, o más bien la aglomeración de los ladrillos sería un horno enorme que habría de cocerse a sí mismo. El combustible, hecho de fajinas bien preparadas, fue dispuesto en el suelo, rodeándolo de muchas filas de ladrillos secos que formaron pronto un grueso cubo, al exterior del cual se dejaron algunos respiraderos. Aquel trabajo duró todo el día y hasta que oscureció no se dio fuego a las fajinas. Aquella noche nadie se acostó, velando cuidadosamente para que el fuego no se apagara ni disminuyera. La operación duró 48 horas y tuvo éxito. Fue preciso entonces dejar enfriar la masa humeante, y durante aquel tiempo, Nab y Pencroff, guiados por Cyrus Smith, acarrearon sobre unas parihuelas hechas de ramas enlazadas muchas cargas de carbonato de cal, piedras comunes que se encontraban abundantemente al norte del lago. Estas piedras, descompuestas por el calor, dieron una cal viva, muy crasa y abundante, tan pura como si hubiera sido producida por la calcinación de la greda o del mármol. Mezclada con arena, cuyo efecto es atenuar la reducción de la pasta, cuando se solidificó aquella cal, produjo una excelente argamasa. De estos diversos trabajos resultó que el 9 de abril el ingeniero tenía a su disposición cierta cantidad de cal bien preparada y algunos millares de ladrillos. Comenzó, pues, sin perder un instante, la construcción de un horno, que debía servir para cocer los diferentes utensilios indispensables para el uso doméstico. Esto se llevó a cabo sin dificultad. 5 días después el horno fue cargado con hulla, cuyo nacimiento había descubierto el ingeniero, a cielo abierto, hacia la embocadura del arroyo rojo, y los primeros humos se escaparon de una chimenea de 20 pies de altura. El claro del bosque se había transformado en fábrica y Pencroff empezaba a creer que de aquel horno iban a salir todos los productos de la industria moderna. Lo primero que fabricaron los colonos fue una vajilla de barro muy a propósito para la cocción de alimentos. La primera materia fue la arcilla del suelo, con la cual Smith mezcló un poco de cal y de cuarzo. En realidad aquella pasta constituía el verdadero barro de pipa, y con ella se hicieron pucheros, tazas, para las cuales sirvieron de molde varios cantos de formas convenientes, grandes jarros, cántaros y cubetes para contener el agua, etc. La forma de estos objetos era defectuosa y fea, pero, después que se hubieron cocido a una alta temperatura, la cocina de las chimeneas se halló provista de cierto número de utensilios tan preciosos, como si hubiera entrado en su composición el más hermoso caolín. Aquí debemos advertir que Pencroff, deseoso de saber si aquella arcilla así preparada justificaba su nombre de barro de pipa, se fabricó algunas pipas bastante burdas, que halló admirables, y a las cuales no faltaba más que el tabaco. Esta era una gran privación para Pencroff. Pero el tabaco vendrá como todas las cosas, repetía para sí en sus momentos de confianza absoluta. Los trabajos que hemos reseñado duraron hasta el 15 de abril y no se puede decir que perdieron el tiempo. Los colonos, convertidos en alfareros, no hicieron más que vajilla de cocina. Cuando conviniese a Cyrus Smith transformarlos en herreros, serían herreros. Pero siendo el día siguiente domingo, y domingo de Pascua, todos convinieron en santificar aquel día con el descanso.
Aquellos norteamericanos eran hombres religiosos, fieles observadores de los preceptos de la Biblia, y la situación en que se encontraban no podía menos de desarrollar sus sentimientos de confianza en el autor de todas las cosas.